Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Santo es el Señor, Dios te bendiga, poderoso Jesús. Qué bueno que están ahí mis amados, mis amadas, de todos los países, naciones, tribus, lenguas, que nos puedan ver, que nos puedan escuchar. Le damos la bienvenida, un abrazo a la distancia, qué bueno que están ahí. Su hermana Teresa Polanco conecta con ustedes en esta hora y le invitamos a permanecer hasta el final de este video. No le cambie, no le cambie. Dale a la campanita, suscríbete, dale like a los videos para que más personas sean bendecidos. Vamos a hablar en esta hora, amadas hermanas y hermanos. Yo quiero que las mujeres se pongan la pila, que las mujeres se activen, que se vistan de guerrera, que se vistan de sabiduría, que se vistan de inteligencia, que se vistan de virtud en esta hora. Porque vamos a hablar con hombres y mujeres llenos de Dios, hombres y mujeres apasionados por Dios, hombres y mujeres que lo que quieren es agradar a Dios, lo que quieren es hacer la voluntad de Dios. Ya ellos han entendido que en el mundo no hay nada para ellos, ya ellos han entendido que en Dios está todo lo que ellos necesitan y no van a seguir perdiendo el tiempo. Necesitamos que se levanten generaciones, que en este tiempo, en este último tiempo, amados hermanos, donde estamos viviendo tantas tragedias, tantos suicidios, feminicidio, tanto problema, violencia, destrucciones, fenómenos naturales, nosotros entendamos que son señales. Y estas señales nos tienen que acercar más a Dios. Estas señales nos tienen que hacer entender que la naturaleza misma está clamando, la naturaleza misma está proclamando la manifestación de Dios sobre la tierra. Quiero hablar con hombres y mujeres decididos en esta hora. Hombres y mujeres que ya tomaron su decisión de servirle a Dios, de agradarle a Dios, de cambiar, de ser transformados, de ser diferentes, porque ya estoy cansado de lo mismo, ya estoy cansada de lo mismo, ya yo sé, ya yo he entendido que no puedo seguir obrando así, que no me puedo seguir comportando así, que no puedo seguir actuando así, que ya no puedo seguir dañando a los que amo, a los que confían en mí. Y esas cosas, amados hermanos, nosotros la aprendemos. La aprendemos en nuestro caminar con el Señor. La aprendemos a medida que leemos la palabra, que conocemos el carácter de Dios, que conocemos los atributos de Dios, que conocemos la voluntad de Dios. Aleluya. Yo quiero leer unos versos aquí en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que yo les recomiendo a cualquier persona que quiera ser diferente, que quiera ser cambiada, que quiera ser transformada. Porque el libro de Proverbios está lleno de sabiduría y de revelación que nos ayudan en el cambio de conducta, en el cambio de comportamiento, en el cambio de pensamiento. Por eso quise poner ese título a este mensaje: 3 aliadas que me ayudaron a mantenerme firme y que me van a ayudar y que me van a seguir ayudando a mantenerme firme. ¿Cuáles son esas 3 aliadas? No le cambies, porque en el desarrollo del mensaje te voy a decir cuáles son esas 3 aliadas que te convertirán en una mujer virtuosa, que te convertirán en un hombre de Dios valiente, que te convertirán, Abasama, y convertirán tu casa en una familia ejemplar, en una familia que puede enseñar a otros a conducirse. Voy a tomar unos versos en el libro de Proverbios capítulo 2, dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Esta es la primera aliada que tiene que tener toda mujer de Dios y todo hombre de Dios. Si tú vuelves la sabiduría tu aliada, te prometo que no habrá fracaso en tu matrimonio.
No habrá fracaso en tu negocio, no habrá fracaso en tu vida espiritual, no habrá fracaso en el entorno donde te mueves. Hay algo que quiero compartir contigo y es que cuando David estaba siendo entrenado para ser rey, David estaba siendo capacitado después de haber recibido la unción. La unción es la capacidad que Dios nos da para hacer algo espiritual, algo para Dios. David había recibido la unción para reinar, pero cuando David recibe la unción para reinar, no va al palacio a reinar, no se pone las vestiduras, ni la corona real, ni ocupa la posición de rey. Él volvió al lugar donde estaba antes de recibir la unción. Entonces puede ser que nosotros tengamos un llamado a ocupar una posición, a desempeñar una función, a ejercer un ministerio X. Pero antes de yo ejercer, antes de yo a posicionarme, antes de yo llegar a moverme en mi legado, en mi llamado, en el propósito de Dios, hay muchas cosas que yo tengo que aprender en el camino. Hay muchas cosas que yo tengo que cambiar en el camino. Hay muchas cosas que yo tengo que aprender a manejarlas, que yo tengo que aprender a hacerlas, que yo tengo que aprender a hablarlas. Entonces, de eso se trata este mensaje. Muchas veces, amados hermanos, las personas estamos corriendo detrás de la unción, corriendo detrás del poder, corriendo detrás de la manifestación. Pero para que la manifestación descienda, para que la unción venga, para que el poder me llene, yo tengo que estar capacitada y ejercitada para saber operar en esa unción, para saber moverme en ese poder, para saber administrar lo que Dios me va a poner en las manos. Entonces, por eso es que los procesos tienen que venir y tenemos que pasarlos, pero no nos podemos sepultar en los procesos. Los procesos tienen que convertirse en herramientas y en aprendizajes que nos van a llevar a ocupar la posición, que nos van a llevar a administrar la unción, que nos van a llevar a movernos en la presencia y en el derramamiento de Dios a través de nosotros. Entonces, tu principal aliada en tu caminar con Dios, tu principal aliada en tu casa, en tu matrimonio, en tu relación, en tu ministerio, en tu iglesia, en el propósito de Dios contigo, en la posición que ocupas, en el ministerio que ejerces, es la sabiduría. Repito esta lectura que está poderosísima. Hijo mío, si recibieras, entonces tenemos que recibir la palabra. El Señor dijo, el que me ama, guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra, mi Padre y yo, vendremos y haremos morada. Entonces, para que Dios haga morada en nosotros, para que Dios viva, para que permanezca, para que se quede con nosotros, tenemos que usar como aliada principal la sabiduría. La Biblia dice aquí mismo en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros le tememos a Dios, somos reverentes ante Dios. Cuando nosotros le tememos a Dios, temblamos antes de hacer lo malo. Temblamos antes de fallar. Temblamos antes de meter la pata. Entonces, cuando la sabiduría ha venido sobre nosotros, comenzamos a temerle a Dios. Cuando le tememos a Dios, fácilmente no caemos, fácilmente no nos engañan, fácilmente no nos frustramos, fácilmente no fracasamos. La Biblia dice en el libro de Santiago que el que no tiene sabiduría, que la pida. Si no tenemos sabiduría, vamos a pedírsela a Dios porque Él nos las va a dar sin medida. La Biblia dice que si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, si nosotros siendo malos nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará su espíritu sin medida. Al Espíritu de Dios también se le llama el espíritu de sabiduría. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que aliarnos.
de la sabiduría. Si tú entiendes que no tienes sabiduría, si tú entiendes, aleluya, que no tienes la capacidad, entonces vamos a venir delante del Señor, vamos a pedirle esa sabiduría que necesitamos para conducirnos, esa sabiduría que necesitamos para lidiar con ese hijo que se me ha vuelto rebelde, para lidiar con ese esposo que de momento a otro ha cambiado. Entonces, principalmente nosotras las mujeres tenemos una capacidad de parte de Dios. Y lo dice la Biblia, dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios lo dice. Mujer divina, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Entonces, no son tan comunes las mujeres virtuosas. No son tan comunes, no se encuentran donde quiera. Pero hay algo que sigue detallando este libro de Proverbios 31 y da unos cuantos detalles, da unos cuantos ejemplos de lo que es una mujer virtuosa. Pero termina diciendo que la mujer que teme a Jehová, esa será halagada. Entonces, sobre todas las cosas, el temor de Dios sobre nosotros es el principio de la sabiduría. Amados hermanos, estamos en un tiempo donde se ha vuelto todo como un caos. Las relaciones maritales, las relaciones entre los padres y los hijos, como que se ha vuelto todo está como revuelto, todo está como en caos, como en desesperación. Pero nosotros ya hemos conocido a Dios. A nosotros se nos ha revelado. El espíritu de sabiduría está con nosotros. Te decía que David, cuando estaba sirviendo a Saúl, aunque ya él tenía el llamado, aunque ya tenía la unción, pero todavía no era el tiempo para él reinar. Y fíjese que Saúl, siendo atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová, David tiene que tocar el arpa para que él reciba aliento. O sea, es como cuando yo sé que tengo que hacer algo, yo sé que tengo que ocupar una posición, pero yo tengo que aprender de alguien a hacer lo que me tocará desenvolverme en esa posición. Entonces, a David le tocó ministrarle a Saúl. A David le tocó ver cómo un rey en un estado de locura seguía gobernando una nación. Ver cómo una persona atormentada por espíritus malos seguía siendo rey, seguía gobernando. Por eso David tuvo que aprender todo esto en su proceso. Saúl, con los celos, con la envidia que le tenía a David, trató de matarlo. Trató de ponerle trampas para que él cayera, para que fuera muerto por los filisteos. Pero hay un toquecito, hay un detalle que yo quiero compartir contigo, y es que dice la palabra del Señor que David entraba y salía y que era prudente, que lo hacía con sabiduría. Y Saúl veía que Dios estaba con David y le temía. Entonces, cuando una persona se conduce con sabiduría, sabiamente, produce temor a sus enemigos, produce temor. ¿Por qué? Porque la sabiduría siempre te va a dar la victoria, siempre te va a dar la salida, siempre te va a dar una respuesta positiva, porque la sabiduría viene de Dios. La inteligencia es algo diferente. Cuando tú eres inteligente, tú tienes habilidades. La inteligencia es la habilidad, la capacidad de hacer cosas. Pero la sabiduría, amados hermanos, solamente viene de Dios. La sabiduría la podemos aprender y la podemos alcanzar en Dios. Entonces te hablaba de cómo se están conduciendo las cosas en estos tiempos, cómo los hogares, las familias, muchas familias disfuncionales, muchas familias distorsionadas, esposos que se han ido de la casa, mujeres que se han ido de la casa, hijos creciendo bajo el cuidado de los abuelos, bajo la tutoría, aleluya, de los abuelos por situaciones que están atravesando los padres. Pero qué bueno es que saber que ya tú cuentas con recursos para tú manejar esas situaciones, para tú salir de esas dificultades. Entonces nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que usar las herramientas que Dios nos da. Tenemos que aprender cómo conducirnos.
aprender cómo dirigirnos, aprender cómo hablar, aprender cuándo debo de ir y cuándo no debo de ir a los lugares. Aprender con quién debo y con quién no debo compartir. Entonces, esto es darle uso a la sabiduría. Esto es tener la sabiduría como herramienta para conducirnos en nuestro caminar con el Señor. Cuando yo me convertí en mis principios, tenía una situación con mi esposo. He hablado esto en otros mensajes, pero cada vez que se habla de mantener tu hogar, de mantener la unidad familiar, de mantener el respeto de tu esposo o de tu esposa, de mantener el respeto de tus hijos. Esto tiene que ver mucho cómo nos conducimos. Yo era una persona muy desordenada, una persona con muchas ataduras, una persona que venía arrastrando muchas cosas del mundo, que me estaba conduciendo mal delante de mis hijos, delante de mis padres, delante de mi esposo. Pero una vez yo vengo a los pies del Señor, una vez el espíritu de sabiduría me visita, yo comienzo a conducirme de una manera tan diferente, yo comienzo a caminar de una manera tan diferente, que el mismo que se había levantado en contra tuvo que reconocer que Dios estaba conmigo, que Dios estaba en mí. El mismo que estaba buscando ayuda para ver qué me pasaba, porque yo había sido cambiada, transformada de una manera sobrenatural, poderosa y tan rápida que él no lo podía entender. Porque la costumbre era que anduviéramos juntos en las bebidas, en las parrandas, en las andanzas. Entonces hubo un cambio tan radical, hubo un cambio de conducta, de comportamiento, de expresiones, que impactó la vida de este hombre. Y para esto, amados hermanos, tenemos que usar, para que dé resultado, el conducirnos con sabiduría. Hay cosas que vienen de la mano una de la otra. Entonces la sabiduría la aprendemos de Dios. La sabiduría trae temor de Dios. La sabiduría nos enseña a conducirnos, nos enseña a hablar, nos enseña a comportarnos, nos enseña a entrar y a salir. Y es bueno cuando aprendemos sabiduría. El evangelio es un asunto de aprendizaje, donde nosotros tenemos que aprender como niños recién nacidos. Ya no podemos conducirnos como antes, ya no podemos movernos como antes. Entonces tenemos que aprender conducta, tenemos que aprender disciplina, tenemos que aprender todo porque es una vida nueva. Es una vida nueva, es una temporada nueva, es una persona que ha nacido de nuevo. Entonces cuando esa sabiduría tú la haces aliada a la oración, se producen en una alma poderosa para todo aquel que aprenda a usarla. El esposo que me estaba haciendo la guerra, porque no entendía lo que me había pasado, porque ya yo no estaba haciendo lo que antes hacía con él, ya no iba donde iba antes, ya no hacía lo que hacía antes. Él mismo tuvo que frenarse. Él mismo tuvo que cambiar su actitud, aunque todavía él no le servía al Señor, pero en él comenzó a crecer un temor, porque era una diferencia demasiado grande la que había ocurrido conmigo. Entonces esto lo hizo aceptar el cambio, esto lo hizo aceptar la nueva mujer, porque él estaba acostumbrada a la vieja, a la loca, a la bebedora, a la maldiciente, a la problemática, a la que le rompía los cristales del carro, a la que le hacía pasar vergüenza delante de sus amigos y un sinnúmero de cosas que él aplaudía y que él la veía como buena, porque el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero entonces cuando yo comienzo a caminar de la manera correcta, cuando comienzo a conducirme con sabiduría, cuando dejo los pleitos, cuando dejo las guerras, cuando dejo las malas conductas, este hombre entra en pánico, este hombre entra en shock, pero también entra en temor. Él entra en temor porque dice, wow, yo le pedí a Dios que la cambiara, pero no tanto, porque ya en su interior estaba pidiendo para que se produjera un cambio en mí. Pero el cambio fue tan radical, fue tan sorprendente, que él llegó a desear la vieja mujer. Él llegó a desear la loca, la borrachona, la maldiciente, la pelética. Pero a medida que fueron pasando los meses y los años,
él le fue gustando la mujer nueva. A él le fue gustando la sierva. Él aprendió, aleluya, él aprendió que la conducta de la sierva superaba a la conducta de la borrachona. Él aprendió que el hablar de la sierva era diferente a como hablaba la vieja mujer. Entonces, cuando comenzó a producirse paz en el hogar, cuando comenzamos a conducirnos en armonía, la que rompía cristales, la que armaba bulla, la que quería que se hiciera lo que ella quería. Entonces las cosas comenzaron a ser diferentes porque nació una mujer que comenzó a comportarse sabiamente, que comenzó a usar la sabiduría de Dios para manejar a un esposo que no es creyente, para convivir con un esposo que no es creyente, para hacerle entender a un esposo que no es creyente que lo que pasó en ella no lo planeó ella, ni lo decidió ella, sino que vino de Dios. Y el Señor me daba sabiduría para hablarle. Cuando Él venía a reprocharme, porque entonces lo que Él no hacía, lo comenzó a hacer. Porque entonces Satanás comenzó a usarlo a Él para atacarme a mí. Tratando de que con los ataques de Él, yo me deslizara y volviera a ser la mujer que yo era. Pero Dios derramaba sabiduría y más sabiduría. Y yo me conducía direccionada por esta sabiduría de Dios. Entonces, cuando Él venía a reclamar, cuando Él venía a pelear, cuando Él venía a hablar, yo guardaba silencio. Y cuando yo guardaba silencio, Él hacía y decía lo que quería. Cuando Él salía a la calle solo, porque ya yo no lo podía acompañar a hacer lo que yo hacía antes, regresaba a la casa borracho. Pero cuando Él regresaba a la casa borracho, yo guardaba silencio. Entonces, cuando Él quería tratar de provocarme, solamente logró provocarme una vez. Yo lo testifiqué en uno de los videos, donde yo perdí la cordura, donde la ira se apoderó de mí y yo reaccioné como no tenía que reaccionar, pero bastó para yo aprender la lección y para yo aprender sabiduría para conducirme cuando llegaran estos momentos, porque se iban a repetir una y otra y otra y otra vez. Entonces ya la segunda vez que pasa el mismo episodio, yo no reacciono de la misma manera, sino que reacciono guardando silencio y esperando el momento oportuno para hacerle entender a él las cosas como son. Entonces esto fue sorprendiendo y llenando de temor a este hombre, hasta el punto que tuvo que soltarme, tuvo que dejarme, porque entendió que verdaderamente Dios había entrado en mi vida y que verdaderamente los cambios que se habían producido eran positivos, no solamente para mí, para él, para los hijos, para la finanza, para todo lo que tenía que ver con nuestro matrimonio, con nuestro hogar, con nuestra familia. Entonces, esta herramienta de la sabiduría yo la uní con la oración. Entonces, cuando yo traía todas las situaciones, aún lo hago, pero estoy hablando de un tiempo donde comencé a caminar, comencé a conducirme y a direccionarme conforme a la voluntad de Dios, ya no conforme a la mía, donde ya se estaba estableciendo un cambio entre una vieja mujer y una nueva mujer. Entonces, amados hermanos, comenzó la armonía en el hogar. Comenzaron a darse cosas que no se daban. Comenzaron a suceder cosas que antes yo las tenía por nada, por basura. Entonces comencé a darle prioridad, comencé a darle importancia. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque hay muchos problemas en los hogares cristianos, mujeres cristianas, hombres cristianos, que están en desórdenes, en situaciones, en problemas, en dificultades, por no usar estas herramientas que Dios tiene a la disposición de nosotros. Muchas personas que están al borde de separarse, que están al borde de divorciarse, siendo cristianos, teniendo las herramientas, teniendo la capacidad de venir delante de Dios con ese problema, con esa situación, para salvar el matrimonio, para limpiar el matrimonio, para perdonar la falta, para guardar silencio cuando hay que guardar silencio, para hablar cuando se debe hablar, para atraer en oración la condición, el comportamiento del esposo o la condición, el comportamiento de la esposa. Entonces muchas veces tenemos herramientas a nuestro favor, pero no las usamos porque tampoco sabemos usarla. Entonces, amados hermanos, este cambio fue beneficioso no solamente para mí, sino beneficioso para mi esposo.
beneficioso para mi matrimonio, beneficioso para administrar las finanzas que entraban en la casa, beneficioso para ayudar a mis hijos a conducirse de la manera correcta, porque yo no los estaba enseñando a conducirse de la manera correcta, porque yo no estaba actuando de la manera correcta. Yo no estaba caminando como debía, yo no estaba dando un buen ejemplo. Entonces, cuando tú quieres corregir a alguien, tú tienes que corregirlo con el ejemplo. Cuando tú quieres hacer que alguien cambie, cuando tú quieres lograr un cambio en alguien, primero tienes que trabajarte tú y lograrlo en ti. Porque muchas veces queremos que todo el mundo cambie, pero no nos preocupamos por cambiar nosotros mismos. Muchas veces queremos que el Señor haga que las personas sean como nosotros somos, pero es que nadie va a cambiar al punto de ser como tú. Porque es que cada quien tiene una personalidad, cada quien tiene una forma. Y tú no puedes hacer que nadie sea como tú, ni que nadie haga lo que tú haces. Ahora, tú sí puedes pedirle al Señor que te transforme a la manera que Él quiere que tú seas. No ni siquiera a la manera que tu esposo quiere que tú seas, ni a la manera que tu esposa quiere que tú seas. No, a la manera de Dios. A la manera que Dios quiere que tú seas, porque hay un diseño original de Dios para cada persona. Hay un diseño original de Dios para ti y para mí. Por eso es que cuando ya venimos a Dios, tenemos que aprender a conducirnos conforme a Dios. Ya usted no puede vivir para complacer a nadie. Ya usted no puede vivir a expensa de hacer la voluntad de otros, sino procurar, buscar, saber, conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y no solamente para tu vida, sino para ti con relación al esposo, esposa o hijos y las personas que nos rodean. Entonces no dedicamos tiempo a esto, hermano. En las iglesias no se enseña esto. No hay tiempo para esto. Por eso es que vemos las personas que andan de acá para allá y de allá para acá sin saber qué hacer, sin tener la ayuda, sin escuchar la respuesta que están buscando al problema matrimonial o al problema con los hijos o al problema en la iglesia, a la situación en el trabajo, al conducirme en la sociedad, porque estas cosas no se están enseñando. Estas cosas no están llegando, este manual no se está desarrollando en las familias cristianas, en los hogares cristianos. No se nos está enseñando cómo me puedo conducir. Yo soy cristiana, pero mi esposo no es cristiano. ¿Cómo lo sobrellevo? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para sobrellevar a ese esposo que no es cristiano. Vamos a pedirle a Dios que ponga en nosotros el querer como el hacer, porque Dios es que pone el querer como el hacer. Vamos a pedirle al Señor en oración. Voy a volverme una aliada de la oración. Voy a volver la oración una aliada mía para venir delante del Señor y en la presencia del Señor Él me enseñará, Él me conducirá, me dirigirá. Me guiará en mi matrimonio, me guiará en cómo debo relacionarme con mis hijos, en cómo debo conducir y enseñar a mis hijos a que sean hombres de bien, con temor de Dios, caminando en la sabiduría de Dios. Pero esto tenemos primero que aprenderlo nosotros, porque para usted enseñarle algo a alguien, tiene que aprenderlo primero. Para usted enseñar a alguien a conducirse, tiene usted que dejarse conducir primero. Para usted enseñar a alguien a hablar, tiene usted que aprender a hablar primero. Para usted enseñar a alguien a amarlo, usted tiene que amarse primero a usted mismo y luego enseñar a esa persona. Y todo esto lo aprendemos, todo esto lo adquirimos, lo recibimos de Dios, amados hermanos, a través del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el amigo, el Espíritu Santo es el abogado, el Espíritu Santo es el paracleto. El Espíritu Santo de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de poder, el Espíritu de autoridad, el Espíritu de dominio propio. Todas estas cosas las aprendemos a través del Espíritu Santo. Entonces hay cambios en nuestra conducta que tenemos que determinar ya. Tengo que cambiar. Hay cosas, amados hermanos, que muchas veces creemos que necesitamos liberación y no es liberación, lo que necesitamos es un cambio de conducta, es un cambio de comportamiento, es un cambio en mi manera de hablar, es un cambio en mi manera de conducirme.
Entonces ahí es donde se trata, amados hermanos, que recibimos muchas preguntas, recibimos muchas personas, no sé qué hacer, no sé cómo conducirme, no sé cómo hablar. Hay áreas en nuestras vidas que nosotros sabemos cómo están delante del Señor, que nosotros sabemos que todavía estamos operando en esa parte, que todavía nos estamos envolviendo, todavía nos estamos involucrando en esa parte. Pero es usted, su responsabilidad es suya, de usted venir delante del Señor. Padre, yo te entrego esta área. Todavía yo no puedo controlar la ira, papá, pero yo voy a separarme contigo, yo voy a estar tiempo contigo y hasta que yo no golpee la ira, hasta vencerla, hasta convertirme en una mujer mansa, yo no voy a dejar de venir delante de tu presencia. Yo todavía no me sé conducir en tal o cual área. Entonces esa área yo la voy a tomar y la voy a sentar en una silla, como hizo el salmista con su alma. El alma es el asiento de nuestras emociones. El alma, por eso es que estamos muchas veces ligados almáticamente a conductas, a comportamientos, a personas, a actitudes, porque el alma es el asiento de nuestras emociones. Entonces en el alma que están todos los sentimientos. Y el salmista se encontraba en una condición que sentó su alma y le dijo: alma mía, tú le tienes que alabar. Tú le tienes que alabar, alma mía, mira, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es que te corona de favores. Él es que sacia de bien tu boca. Él es que te rejuvenece como a las águilas. Entonces es tiempo de que usted y yo nos sentemos e invitemos al Espíritu Santo de Dios a que se siente con nosotros. Él es una persona, Él es un amigo, Él es un intercesor, Él es un mediador. Entonces tú puedes invitar al Espíritu Santo a sentarlo contigo, a meditar contigo y tú hablar con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, mira, esta área yo necesito que la cambie, yo necesito ser cambiada, yo necesito ser transformada y yo necesito tu ayuda, Espíritu Santo de Dios. Porque ya yo no puedo seguir así. A mí me costó hacer esto. Yo tuve que hacer esto por muchas ocasiones porque yo era una mujer iracunda, yo era una mujer maldiciente, yo era una mujer desordenada. Yo no era una mujer dominante que quería que se hiciera lo que yo quería, que quería someter a las personas a mi voluntad, rebelde, malcriada. Y todas estas áreas yo tuve que traerla a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y es por esto que muchas cosas comenzaron a cambiar. Muchas cosas se comenzaron a armonizar cuando tú entiendes y tú decides cambiarte a ti mismo primero, comenzar contigo mismo. Porque cuando tú eres cambiado tú, cuando tú eres transformado tú, la persona que tú quieres cambiar, que tú quieres transformar, va a ver que tu conducta es diferente, que tu actitud es diferente, que tu comportamiento es diferente. Y esto lo va a poner a pensar. Esto puso a pensar a mi esposo y él dijo: pero yo estoy peleando porque vuelva la vieja, pero es que la nueva me conviene más. Con la nueva hay paz, con la nueva hay armonía, con la nueva no hay pleito, con la nueva no hay cristales rotos, con la nueva no hay borrachera. No hay pleito, no hay enfrentamiento, no hay desafío, no hay maldiciones, no hay palabras hirientes. Entonces nosotros tenemos que procurar, amados hermanos, que los cambios comiencen a suceder, pero somos nosotros que tenemos que esforzarnos. Usted sabe cómo se está conduciendo delante de Dios, usted sabe cómo se está conduciendo con su esposo o con su esposa, usted sabe cómo se está conduciendo con sus hijos. Entonces hay muchos problemas familiares hoy en día. Hay muchos hogares divididos. Hay muchos matrimonios colapsados. Hay muchas relaciones entre hijo y padre y entre padre y hijo que no funcionan. Aún de personas que están en la iglesia, aún de personas que le sirven a Dios.
Hay problemas en nuestros hogares, hay problemas con nuestros hijos, amados hermanos, que nosotros tenemos que detenernos, que nosotros tenemos que ponerle un paro, un alto, que nosotros tenemos que venir a donde Dios, a buscar esa sabiduría, venir a donde Dios y convertirnos en mujeres de oración, convertir esas herramientas en aliadas nuestras para conducir a nuestros hijos, a nuestro esposo o a nuestra esposa en cada caso. Entonces, cuando la oración es tu herramienta, la sabiduría, la oración, tú unes esas dos herramientas, se convierten en una bomba en el mundo espiritual. Porque Satanás quiere hacer que suceda todo lo contrario. Satanás quiere esa mujer rebelde. Satanás quiere esa mujer que grita, esa mujer que estralla, que golpea, que ofende, que hiere, que maldice. ¿Por qué? Porque cuando hay una mujer así o cuando hay un hombre así, no es verdad que Dios va a habitar en esa casa. No es verdad que Dios está en ese corazón. No es verdad que te está conduciendo sabiamente. Entonces nosotros somos los que tenemos que procurar, comenzar a aprender, poner por práctica lo que aprendemos en nuestros hogares. La iglesia, la primera iglesia es nuestro hogar. La primera iglesia es la familia. Entonces vamos a comenzar por resolver primero los problemas en el hogar, los problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Pero no, lo que nos preocupa es: yo quiero la unción, yo quiero la gloria, yo quiero el poder, yo quiero la manifestación. Pero para que venga la gloria, el poder y la manifestación, tiene que encontrar una vasija limpia, una vasija disponible, una vasija que ya ha sido enseñada, capacitada, preparada para administrar todas estas herramientas que Dios tiene para nosotros. Poderoso Jesús. Entonces, amados hermanos, ya nos estamos conduciendo, estamos aprendiendo. Vamos a poner por práctica, amados hermanos, algo que se ha perdido en los hogares cristianos. Yo conozco esposas y esposos cristianos que no oran juntos. Entonces, ¿cómo que ustedes son cristianos y son esposos, predican, hacen esto, hacen aquello supuestamente para Dios, pero ustedes en la casa no se unen a orar? Entonces, desde hoy vamos a levantar los altares familiares de oración entre esposo y esposa, entre esposos e hijos. Vamos a enseñar a nuestros hijos a temerle a Dios. Vamos a enseñar a nuestros hijos que hay un tiempo donde nos tenemos que unir en oración, que hay un tiempo donde tenemos que buscar la voluntad, la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces tendremos mejores hogares, tendremos mejores hijos, tendremos mejores esposas, mejores esposos. La solución no es el divorcio, la solución no es que te vayas de la casa, la solución no es que le grite a la esposa lo gorda que está o lo fea que está, no. La solución es que nos sentemos a hablar. La solución es que vengamos delante de Dios en oración, a buscar una salida, a buscar una respuesta, a buscar una restauración, un cambio. La solución es que tú reconozcas lo mal que está, que yo reconozca lo mal que estoy, que yo reconozca las áreas que tengo que cambiar, que yo pueda ser sincera, responsable, venir delante de la presencia del Señor. Señor, mira, yo no sé, pero algo tú tienes que hacer conmigo. Ya yo no puedo seguir hablando así, ya yo no puedo seguirme conduciendo así, ya yo no puedo seguir tratando a mi esposo así. Ya no puedo seguir tratando a mi esposa así. Ya yo no puedo seguir hablándole así a mis hijos. Ya yo no puedo seguir maltratando a mis hijos así. Ya yo no puedo seguir marcando a mis hijos con palabras que lo están endureciendo, que lo están golpeando, que le están poniendo un diseño que no es el diseño de Dios. Usted sabía que con una palabra usted marca el destino de sus hijos. Usted sabe que con una conversación usted marca el futuro de sus hijos. Y muchas veces decimos delante de nuestros hijos todo lo desagradable del esposo o todo lo desagradable de la esposa. Entonces usted va a frustrar a ese niño, usted va a frustrar a ese adolescente. Usted está criando a una persona que luego usted no la va a poder controlar, que luego usted no la va a poder conducir.
Porque todo esto crea rebeldía en el corazón de ellos. Todo esto crea rechazo en el corazón de ellos. Entonces, si hay una situación entre papi y mami, los niños no tienen que enterarse. Tenemos que encerrarnos papi y mami como adultos, como hombres y mujeres responsables, a tratar esto delante de la presencia de Dios. Cierre la puerta, invite al Espíritu Santo y traiga esa situación, esa condición delante del Espíritu Santo y golpee ese rechazo, golpea ese menosprecio, golpea esas palabras, golpea esa conducta, unido. La Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo, todo lo que atan en la tierra es atado en el cielo. La Biblia dice que hay poder en el acuerdo, que la iglesia primitiva estaba junta, unánime. Y el Señor añadía todos los días los que iban a ser salvos. Entonces es tiempo de que las cabezas de la casa, de que los sacerdotes de la casa ocupen su rol de cabeza y de sacerdotes. Vamos a solucionar las cosas en oración primero. Vamos a traer las cosas delante de Dios primero. Vamos a dejar de estar gritando tanto, de estar ofendiendo tanto, de estar menospreciando y despreciando tanto. Y acordémonos de lo que le prometimos a Dios cuando nos casamos con esa mujer o cuando nos casamos con ese hombre. Vamos a acordarnos, vamos a escudriñar más la palabra, hermano. En la palabra está todo lo que necesitamos para conducirnos, para ayudar a conducir a otros, para educar a nuestros hijos. La Biblia dice que debemos conducir, que debemos direccionar al niño en el camino, para que luego que sean grandes no se aparten de él. Entonces, es ahora que están pequeños, es ahora que nos escuchan, que tenemos que trabajarlos para convertirlos en hombres productivos, en mujeres valientes, virtuosas, sabias, que luego que les toque tener sus hogares, ellos recuerden las enseñanzas de papi y las enseñanzas de mami. Pero si lo que ven es que papi golpea a mami con palabras, si lo que veo es que papi rechaza a mami, si lo que veo es que mami golpea, estrella, rompe, no come, se acuesta, llora, patalea, esto no es un buen ejemplo para un niño que está creciendo. Esto no es un buen ejemplo para una niña que está creciendo y que tú quieres que mañana tenga un hogar feliz, que mañana se sepa conducir con un esposo o que Dios le dé un buen esposo a ella. Entonces tenemos que trabajarnos nosotros mismos primero. Estos son enseñanzas, estos son cápsulas, estas son cosas, amados hermanos, que tenemos que ponerle atención, que tenemos que aprenderlas, que tenemos que ponerlas por práctica, que tenemos que preocuparnos y esforzarnos para que sucedan en nuestras vidas. Y el día de mañana, en un futuro cercano, tendremos mejores hogares, tendremos mejores familias, tendremos mejores hijos mañana, mejores adoradores, mejores predicadores, mejores pastores y pastoras. Pero este es un trabajo que tiene que comenzar en la casa. La tercera herramienta que yo tengo que usar, la tercera aliada que yo tengo que usar es la obediencia. Sabiduría, oración y obediencia son armas letales para contrarrestar las tinieblas. Son armas letales para destruir a los demonios. Son armas letales para contraatacar en el mundo espiritual a todo lo que quiere venir a hacerte guerra. A todo lo que quiere venir a destruirte, a todo lo que quiere venir a golpearte, a deshacer tu hogar, a robarte tu finanza, a destruir tu fe, tu esperanza. Entonces vamos a dedicarnos más tiempo como hombres y mujeres de Dios, primero a nosotros mismos. Examinémonos, mirémonos. Reconozca en qué usted está mal, hermano, hermana. Reconozca en qué está fallando. Reconozca en qué no se está conduciendo bien. Reconozca cuáles son las áreas que tiene que cambiar. Porque la Biblia dice que el Señor está a la puerta y toca. Si alguno abre, Él entra. Para que Él pueda entrar a restaurar. Para que Él pueda entrar a limpiar. Para que Él pueda entrar a transformar, a cambiar. Usted tiene que abrirle la puerta. Usted tiene que reconocer que necesita ayuda en tal o cual área.
Entonces no podemos seguir culpando a los demás, no podemos seguir responsabilizando a los demás. Es tiempo de responsabilizarnos nosotros mismos y venir delante de la persona del Espíritu Santo a buscar ayuda. Busque ayuda en Dios, busque ayuda en su Santo Espíritu, busque ayuda en usted mismo, ayúdese a usted mismo primero. Examínese a usted mismo primero. Reconozca, si estoy mal en esto, no estoy hablándole bien a nadie, no estoy conduciéndome bien, no estoy siendo paciente, no estoy siendo sabia, no estoy siendo prudente, no me estoy comportando como se comporta una mujer de Dios, no estoy hablando como se comporta una esposa que conoce a Dios o como se comporta un esposo que ya conoce a Dios. Entonces el asunto no es hablar en lengua solamente, el asunto no es no solamente poder, gloria, autoridad, manifestación, milagros, señales, prodigios, no. Para que estas cosas sucedan tenemos que convertirnos en hombres y mujeres que han sido limpiados, que han sido transformados, regenerados. Por eso es que usted ve que la regeneración es un trabajo que hace el Espíritu Santo después que recibimos a Cristo. Entonces comienza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros regenerando. ¿Qué es regenerar? Volver una persona o una cosa a su estado original. Volver a llevarnos al estado del diseño que Dios hizo de nosotros cuando nos formó, cuando nos creó antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos que recuperar ese diseño que se perdió en el huerto. Tenemos que recuperar esa identidad que se perdió en el huerto. Tenemos que recuperar ese hombre, esa mujer, conforme al diseño de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes de Dios para cada uno de nosotros. Pero nos toca a nosotros, hermano, trabajarnos a nosotros mismos. Comience con usted. Y le aseguro que los resultados serán positivos y serán maravillosos y serán muchos. La obediencia. Pero que yo soy cristiana, mi esposo no es cristiano, pero yo no tengo que sujetarme a hombre. Yo no tengo que someterme a hombre, yo me someto a Dios. Si usted no se somete al hombre que ve, tampoco se va a someter al Dios que no ve. Entonces, primero, condúzcase con sabiduría, con prudencia, con oración, con obediencia, delante de ese esposo que todavía no conoce a Dios o esa esposa que todavía no conoce a Dios. Y su conducta, su comportamiento, su prudencia y su sabiduría hará que ese que no conoce a Dios quiera al Dios que te cambió a ti. Quiera al Dios que te transformó a ti. Y es por eso que el ejemplo habla más que 1000 palabras. Es por eso que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de movernos va a hacer que esos que nos miran, que están alrededor de nosotros, digan, pero verdaderamente Dios cambia. Verdaderamente Dios transforma. Porque esta mujer no es ni sombra de lo que era. Este hombre no es ni sombra de lo que era. Ahora yo entiendo que estoy hablando con una mujer que nació de nuevo, con un hombre que nació de nuevo. A esa casa antes no se podía ir, pero ahora es un placer ir a esa casa. Ahora es un placer compartir con esa pareja. Ahora es un placer ir a ese hogar, porque ahora lo que tú recibes es un consejo, ahora lo que tú recibes es una dirección. No es como antes, que era un desorden y todo estaba pata para arriba y todo estaba boca abajo, pero ahora no. Ahora tú llegas a esa casa y te vas bendecido, te vas edificado, te vas con una palabra de cambio, de transformación, porque ya esas gentes se conducen de una manera diferente. Ya ese matrimonio es ejemplo para otros matrimonios. Ya esa relación es ejemplo para otras relaciones. Ya puedo aconsejar. Ya puedo decirle a otros cómo conducirse, porque yo pude superar la crisis en mi matrimonio, porque ya pude ordenar el desorden que había en mi casa, porque ya sé cómo comportarme con mis hijos, ya sé cómo hacer que mis hijos entren en razón. Entonces, amados hermanos, todas estas cosas tienen que comenzar en el hogar, tienen que comenzar en el matrimonio, tienen que comenzar en la familia, que es la primera casa, que es la primera iglesia. Obediencia.
Entonces, primero usted, antes de usted salir a una actividad de la iglesia, antes de usted salir a retirarse para un ayuno, antes de usted salir a hacer cualquier cosa, primero deje todo ordenado en su casa con su esposo que no conoce a Dios o con su esposa que no conoce a Dios, porque cuando usted regrese va a encontrar paz y armonía. Pero si usted deja un desorden en su casa, si usted deja todo pata para arriba en su casa y se va supuestamente a hacer la voluntad de Dios, se va supuestamente a predicar, o hacer algo en algún lugar, créame que el enemigo se va a fortalecer con ese desorden que usted dejó. El enemigo se va a fortalecer con esas palabras que usted le habló a ese hombre, o con esas palabras que usted le habló a esa mujer, o de la forma que usted trató a sus hijos. Y cuando usted vuelva, lo que va a encontrar es un revolú, como decimos en buen dominicano. Lo que usted va a encontrar es un caos, peor que el que usted dejó. Entonces, si usted primero se conduce con sabiduría, si usted primero ora, si usted primero es una mujer obediente, un hombre obediente a Dios, a su palabra, entonces esa palabra va a enseñarlo a usted a dirigirse y a conducirse en todas las áreas de su vida. Que estoy teniendo problemas en el trabajo, que todo el mundo se me levanta en el trabajo, que todo el mundo me mira mal. Traiga esa situación delante de Dios en oración. Use la sabiduría de Dios. Ya usted tiene la sabiduría de Dios. Antes usted se movía con la sabiduría terrenal, que es diabólica y satánica. Pero ahora hay una sabiduría de Dios que ha sido derramado sobre usted, para que usted salga victorioso y airoso en todas las áreas y en todos los lugares donde usted le toque ir. Entonces, cuando soy una persona obediente a Dios, cuando soy una persona que se somete a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, voy a saber conducirme y voy a ser obediente donde quiera que yo me mueva. Porque soy humilde, soy mansa, soy humilde. Muchas veces la desobediencia es tipo de orgullo y de soberbia. Pero cuando aprendemos a ser mansos y humildes, como dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, cuando yo aprendo a ser manso y humilde, ya el orgullo no me domina, ya el orgullo no me gobierna, porque yo sé que la humildad hace que Dios se acerque a mí. Porque al altivo Dios lo mira de lejos, pero su comunión es con los humildes. Entonces yo estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo a cada día ser más humilde, para que cada día Dios esté más cerca de mí. Porque mientras más cerca está Dios de ti, mejor te sabrás conducir cada día en todas las áreas de tu vida, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, aún con tus familiares que no son cristianos todavía. Entonces nos toca a nosotros, es responsabilidad de nosotros. Tenemos que dedicar más tiempo a esto, a sanarnos, a alimentarnos espiritualmente, a educarnos espiritualmente, para conducirnos bien con todo lo que están a nuestro alrededor. Hay algo que llevó a Esther a ser reina. Hay algo que le entregó la victoria a Esther, aun cuando era huérfana. Aun cuando estaba lejos de su nación, aun cuando no tenía más que a su tío que la había criado en un país diferente a su país, costumbres diferentes a sus costumbres. Pero esta mujer usó una herramienta que le dio la victoria, que la llevó a ser reina, que la llevó a contrarrestar un edicto de destrucción y hacer que se firmara otro edicto en contra de ese edicto de muerte que había contra el pueblo del Señor. Y usted me preguntará, ¿cuál fue la herramienta poderosa que usó Esther, que le dio la victoria? La obediencia. Dice que ella hacía todo lo que Mardoqueo le mandaba. Entonces, cuando usted es una mujer que procura escalar, que procura posicionarse, que procura crecer en Dios, que ya está cansada de lo mismo, que ya quiere salir de esa condición, de esa situación, la obediencia es la tercera herramienta que la va a posicionar, que la va a coronar, que va a hacer que la gracia sea derramada sobre usted. La obediencia atrae la gracia y la gracia abre las puertas. Y cuando las puertas se abren, usted puede pasar a los próximos niveles que Dios tiene para su vida. En su hogar, en su iglesia, en su trabajo, en la sociedad, en el país, en la nación donde usted se encuentre, amado hermano. Ella obedecía en todo a Mardoqueo.
Y todo lo hacía conforme los consejos que él le daba. Cuando él le dijo, te vas a preparar para ir al concurso, no digas tu identidad. Guarda silencio, porque hay momentos, amados hermanos, donde nosotros tenemos que guardar silencio. Y el silencio se va a convertir en una herramienta que nos dará la victoria cuando tengamos que dar el próximo paso. Muchas veces queremos ser reconocidos, queremos que sepan quiénes somos, queremos que sepan cómo nos llamamos, y yo soy fulano de tal, y yo soy el pastor tal, y yo soy el evangelista tal, soy la adoradora tal, soy el profeta tal. Pero hay momentos, amados hermanos, donde usted no tiene que revelar quién es usted. Mardoqueo le dijo, guarda tu identidad, tranquila, guarda silencio, porque llegará el momento donde tendrás que usar tu identidad. Llegará el momento donde tendrás que usar tu nombre. Llegará el momento donde tendrás que usar tu autoridad. Ahí está la sabiduría, ahí opera la sabiduría, donde usted sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar, donde usted sabe cuándo sentarse y sabe cuándo levantarse, donde usted sabe cuándo identificarse y cuándo no. Entonces, estas herramientas le dieron a Esther la victoria. La llevaron a la casa real, llegó a ser la preferida de todas delante de los ojos del rey. Halló gracia delante del rey. El rey le prometió no solamente el favor que ella quería, sino hasta la mitad del reino. Porque cuando caminamos en sabiduría, cuando todo lo presentamos primero en oración, cuando somos obedientes, amados hermanos, no hay nada que se nos resista y no hay nada que no podamos alcanzar. Cuando ella entendió, entonces ella vino a ayuno y oración. Y cuando ayunó y oró por 3 días, fue a la presencia del rey y el cetro fue levantado y la gracia fue derramada. Y se le entregó su petición y se le concedió su demanda. Entonces, amados hermanos, vamos de ahora en adelante. Comienza contigo misma. Luego, el esposo y la esposa, únanse en oración. Traigan todos los planes, los proyectos, las situaciones, las dificultades, unidos en oración delante del Señor. Entonces vamos a unir los hijos también. Vamos a involucrar los hijos. Pero vamos a ir paso por paso. Paso por paso. Y usted verá que no era liberación lo que usted necesitaba, sino un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, un cambio de mentalidad. Era traer esas áreas que estaban ahí, que usted no se la dejaba tocar al Señor. Porque muchas veces dejamos que Dios nos trabaje una área, pero guardamos otra área y no la permitimos que Dios la trabaje. Entonces vamos a sacar todo eso, amados hermanos. Vamos a comenzar con sacar todas esas cosas de nosotros mismos, que están ahí guardadas, que están ahí dañando, que están ahí golpeando, que están ahí entristeciéndote, enlutándote. Entonces comienza por liberarte tú mismo, comienza por sacar todo esto. Esto se llama autoliberación. Tú puedes hacerlo contigo mismo. Cambio de conducta, cambio de comportamiento, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de palabras. Cambios en el accionar. Y usted verá como aquello que usted quería cambiar con la fuerza va a cambiar por su conducta. Aquello que usted quería cambiar gritando va a cambiar con su silencio. Aquello que usted quería cambiar golpeando, va a cambiar con su manera de conducirse. No es con espada. No es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios que las cosas suceden, que las cosas se dan. Estos son consejos para los hogares, para los matrimonios, para los padres y los hijos con los padres, para poder resolver, para poder solucionar, para poder armonizar la situación en la casa, el día a día en la casa. Son día a día que tenemos que enfrentar situaciones que se nos van a presentar. Para robar, matar, destruir, golpear, herir, ofender, rechazar, menospreciar. Pero usted y yo vamos a seguir haciendo todo lo contrario de lo que el enemigo espera que hagamos. Vamos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Vamos a ser vasijas de honra en las manos de Dios.
Entonces vamos a cambiar la deshonra y vamos a convertirnos en vasija de honra. Vamos a cambiar los malos hábitos, las malas costumbres, las malas actitudes, las malas palabras, los malos pensamientos. Y comencemos a hacer instrumentos de beneficio para nosotros, para los nuestros y para los que están alrededor de nosotros. Vamos a ser edificadores. Te decía ahorita que la mujer tiene una virtud que el hombre no tiene. La mujer tiene una capacidad dada por Dios y es la de edificar. Pero la mujer edifica cuando deja que la sabiduría entre en su vida. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces la necedad es insistir en hacer la cosa con tu propia fuerza. La necedad es insistir en querer cambiar a alguien a gritos, a patadas, a golpes, a rechazos. No. La sabiduría, la mujer sabia edifica. Entonces tenemos nosotras, amadas hermanas que me escuchan, la responsabilidad y el compromiso de edificar nuestros hogares, de edificar nuestros matrimonios, de edificar a nuestros hijos, porque tenemos esa herramienta y esa capacidad dada por Dios. Pero la edificación viene después que dejamos trabajar la sabiduría. Qué bueno, amados hermanos, que vamos a poner por prácticas estos consejos en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Y usted verá cómo las cosas van a comenzar a cambiar. Usted verá cómo la armonía va a florecer en su casa. Usted verá cómo la paz se va a respirar en su casa. Y personas van a ir atraídos por esa paz, por esa armonía, por esos cambios que se produjeron en tu casa, en tu hogar. Y otros van a querer de lo que tú tienes. Entonces estarás capacitada para darle a otro, para edificar a otro, para bendecir, para levantar, para fortalecer, para restaurar a otros. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que vamos a dedicar tiempo a trabajarnos, limpiarnos, restaurarnos, transformarnos, cambiarnos. Vamos a invitar al Espíritu Santo a que sea nuestro amigo, nuestro aliado, nuestro guía, para que podamos producir todas estas cosas que solo se pueden dar, que solo se pueden suceder cuando el Espíritu Santo se convierte en nuestro amigo, en nuestro aliado, en nuestra herramienta para lograr todos esos cambios que queremos lograr en todas las áreas de nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que te quedaste, que escuchaste, que vas a poner por práctica esta palabra, que vas a comenzar desde hoy a ser mejor hombre, mejor mujer, mejor esposa, mejor esposo, mejor madre, mejor hija, mejor amiga, mejor persona en la sociedad donde te toca moverte cada día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video, dale me gusta, suscríbete, dale a la campanita. Invita a tus amigos, parientes, familiares a que se suscriban a Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de Todo Será. Hasta la próxima vez. Su hermana Teresa Polanco estuvo con cada uno de ustedes. Para mí un honor, un gusto, un placer compartir estos consejos, esta palabra con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.